Bienvenidos a una nueva inmersión clínica profunda en Oncología al Día. Soy José y, hoy tenemos un análisis verdaderamente excepcional. Eso es, yo soy María y es un auténtico privilegio estar aquí para desgranar la evidencia más disruptiva de nuestra especialidad. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis meticuloso. Vamos a realizar una inmersión absoluta en los datos más recientes de los ensayos que, literalmente, están redefiniendo el estándar de cuidado. Ujú. La misión de esta sesión es, aportar claridad total. Y para lograr esa claridad, hoy vamos a responder a la pregunta clínica fundamental de esta sesión, esa que nos hacemos a diario en la consulta. ¿Cuál es el algoritmo terapéutico exacto para el cáncer de mama, receptor hormonal positivo, ER2 negativo, tras la progresión e inhibidores de CDK4/6? Claro, esa es la gran incógnita. Y para abordarla con rigor, resulta imperativo establecer lo que en la oncología moderna ya debemos considerar el mandamiento número 1. Totalmente de acuerdo. Históricamente, tras la progresión a un inhibidor de CDP4/6, el abordaje era un tanto empírico. Sí, de ensayo y error muchas veces. Exacto. Hoy eso es inaceptable. Tras esa progresión es obligatorio realizar un perfil genómico exhaustivo, Obligatorio. ya sea mediante biopsia líquida o de tejido. Y fíjate, la biopsia líquida nos ofrece una visión dinámica de la evolución clonal del tumor, porque el tumor metastásico de hoy no es el mismo biológicamente que el primario de hace 5 años. Claro, ha evolucionado bajo presión. Eso es. Y el objetivo de este mapeo es buscar activamente mutaciones en el gen ESR1 y alteraciones en la vía PI3K, AKT y PTEN. Además de reevaluar meticulosamente la patología para determinar si el tumor es ER2 low. Sin esta doble información molecular y patológica, estaríamos navegando completamente a ciegas. Totalmente a ciegas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa brújula molecular es la que nos va abriendo las ramificaciones del algoritmo. Ujú. La primera gran bifurcación surge cuando ese perfil nos revela la presencia de mutaciones en ESR1. Entramos en el escenario A, el camino de los nuevos SERTs. Que es un escenario interesantísimo biológicamente. Absolutamente. Y frente a este desafío, tenemos que analizar a fondo el estudio Emerald. Este ensayo evalúa el elacestrant frente al estándar de cuidado que incluía el fulvestrant. Vale. Y ojo a este dato porque es demoledor. En la subpoblación con mutación en ESR1, que además tenía exposición previa a CDK4/6 de al menos 12 meses, la supervivencia libre de progresión mediana fue de 8,6 meses. Wow. Frente a unos exiguos 1,9 meses con la terapia estándar. Es una diferencia abismal. Estamos hablando de un hazard ratio de 0,41. Es decir, una reducción del riesgo de progresión del 59%. Lograr ese control temporal con una terapia oral es un salto brutal. Y lo fascinante aquí es cómo esta familia de fármacos sigue evolucionando. Exacto. Porque para complementar esta visión debemos introducir el ensayo Serena-2 con camisestrant. Otro paso adelante. Sí, estos SERTs orales de próxima generación están diseñados precisamente para desplazar al fulvestrant como monoterapia. Al administrarse por vía oral, superan las limitaciones farmacocinéticas de la inyección intramuscular. Claro, logran mucha más exposición. Consiguen una degradación muchísimo más profunda del receptor y un antagonismo completo. En Serena-2, con la dosis de 75 miligramos de camisestrant, se observó una supervivencia libre de progresión de 5,5 meses, frente a solo 2,1 meses con fulvestrant. Es una superioridad clara. Queda en evidencia que el papel histórico del fulvestrant en monoterapia está siendo reemplazado en este nicho. Sin duda. Pero la biología tumoral es adaptable, y no siempre nos encontramos con mutaciones en ESR1. Exactamente. Y eso nos lleva al escenario B. ¿Qué ocurre cuando el tumor busca una ruta de escape metabólica alternativa? Frecuentemente vemos alteraciones en la vía PIK3CA, AKT1 y PTN. El clásico mecanismo de resistencia endocrina. Y para este escenario, la evidencia nos exige hablar del estudio Capitelo 291. Fundamental. Este ensayo introduce el capivasertib, un inhibidor pan-AKT. Se evaluó la adición de capivasertib al fulvestrant. Y conceptualmente, lo que estamos haciendo aquí con esta adición es lograr rescatar la sensibilidad endocrina, ¿verdad? Precisamente, cerramos de golpe esa vía de escape celular.
Los datos en la población con la vía alterada son interesantísimos. La combinación alcanzó una supervivencia libre de progresión de 7,3 meses frente a los 3,1 meses del placebo. Es un hazard ratio de 0,50. Reducimos a la mitad el riesgo de progresión. Ahora bien, la inhibición de la vía AKT trae consigo un perfil de seguridad muy particular. Sí, al estar ligada a la señalización de la insulina, los eventos adversos claves son la hiperglucemia y la diarrea. Pero lo importante es que los datos demuestran que es un perfil eminentemente manejable. Requiere pericia en la clínica y un control proactivo, pero permite mantener a los pacientes en tratamiento. Y obtener todo el beneficio oncológico. Pero si conectamos esto con el panorama general, la evolución clonal sigue su curso. Inevitablemente. Llegamos a ese escenario C, el del agotamiento endocrino definitivo. Nos enfrentamos a una crisis visceral o a una resistencia endocrina clínica totalmente evidente. El temido punto de inflexión. Exacto. Y aquí decretamos el fin de la quimioterapia tradicional secuencial. Es el momento de dar paso a los anticuerpos conjugados a fármaco, los ADCs. El cambio de paradigma más extraordinario de los últimos tiempos. Y para entender esto, hay que desglosar el DESTINY-Breast04 con asombro genuino. Es que los resultados fueron históricos. Este ensayo evaluó el trastuzumab deruxtecan, el TDXD, y no solo demostró eficacia, sino que identificó una nueva población diana tratable, los tumores HER2 low. Que antes tratábamos simplemente como negativos. Así es. Ahora este ADC entra en las células HER2 low y libera su carga citotóxica, destruyendo además a las células vecinas por el efecto espectador. La mejora en supervivencia global en la cohorte con receptores hormonales positivos no tiene precedentes. ¿De qué cifras estamos hablando exactamente? Hablamos de 23,9 meses frente a 17,6 meses con quimioterapia. Un hazard ratio de 0,69. Una mejora radical del pronóstico vital. Es fascinante. Pero claro, el algoritmo clínico nos exige ir siempre un paso por delante. ¿Qué hacemos con las pacientes aún más pretratadas? O con tumores que han perdido toda expresión y son estrictamente HER2-0. Ahí es donde entra la siguiente herramienta. Exacto, y por eso abordamos el TROPiCS-02. Aquí el rol protagonista lo asume el sacituzumab govitecan, un ADC que cambia de diana y se dirige contra TROP2. Una proteína muy presente en estos tumores. En una población con un agotamiento clínico extremo, el sacituzumab govitecan demostró un beneficio absoluto frente a la quimioterapia a elección del médico, alcanzando los 14,4 meses de supervivencia global frente a 11,2 meses. Esos 3,2 meses de beneficio en un contexto de opciones prácticamente nulas es un salvavidas clínico enorme. Demuestra que la estrategia de los ADC sigue siendo superior incluso en el rescate tardío. Bueno, hemos cruzado una cantidad inmensa de datos. Sí, ha sido una inmersión muy densa. Creo que para nuestra audiencia médica es el momento perfecto para sintetizar todo esto. El algoritmo estructurado en 5 pasos claros. Vayamos a ello. Paso número 1, innegociable. Ante la progresión a inhibidores de CDK4/6, el perfil molecular es absolutamente obligatorio. Paso número 2. Si encontramos el gen ESR1 mutado, la opción prioritaria es el elacestrant o los nuevos SERDs, desplazando a la monoterapia tradicional. Paso número 3. Si la vía alterada es la de AKT, la estrategia de elección es la combinación de capivasertib más fulvestrant. Paso número 4. Ante un agotamiento endocrino o crisis visceral en la población R2 low, el estándar indiscutible es el trastuzumab deruxtecan. Y paso número 5. Para un agotamiento posterior o en tumores R2-0 desde el inicio, la clave es cambiar a sacituzumab govitecan. 5 pasos que marcan un antes y un después. Viendo la sofisticación de este algoritmo, la conclusión final es ineludible. La oncología de talla única se acabó. Totalmente. Ya no hay café para todos. Entramos de lleno en la era de la medicina de precisión secuencial. Es un horizonte clínico apasionante, donde cada decisión se basa en la vulnerabilidad exacta del tumor en tiempo real. Ha sido un análisis verdaderamente clarificador. Agradecemos enormemente la atención de toda la audiencia médica que nos ha acompañado hoy. Si esta masterclass elevó tu práctica clínica, apóyanos en nuestro cafecito y suscríbete al canal. Hasta el próximo episodio de Oncología al Día.